Ella creía que el fondo del pozo tenía un suelo firme, hasta que descubrió que en realidad tenía un sótano. Sarah Mitchell estaba sentada en el borde de la acera de una gasolinera a las 3 de la madrugada, con su hija Emma dormida apoyada en su hombro, y no dejaba de mirar el sobre que había llegado al refugio hacía 2 días. El papel estaba amarillento por el tiempo, la letra temblorosa, como si la mano que la había trazado hubiese estado luchando contra el tiempo mismo. Y el mensaje que contenía se sentía como una broma cruel envuelta en jerga legal, una herencia de una tía que apenas recordaba. Una mujer cuya existencia se limitaba a fragmentos de la memoria infantil, un rostro severo en un funeral, una tarjeta de Navidad que dejó de llegar cuando Sarah cumplió 12 años. Y ahora, una granja que nunca había visto en un estado que jamás había visitado. La voz del abogado por teléfono había sido pragmática, casi aburrida, mientras le explicaba que Judith Brennan había fallecido 6 meses antes y le dejaba a su única pariente viva. 140 acres, casi 57 hectáreas, en la zona rural de Montana. 140 acres. Sarah se había reído en ese momento, una risa aguda y amarga que rompió el zumbido fluorescente de la sala común del refugio e hizo que las otras mujeres desviaran la mirada, incómodas ante el tinte de histeria que contenía. ¿Qué se suponía que debía hacer con una granja? No tenía coche, ni dinero para gasolina si lo tuviera. No poseía nada excepto una niña de 7 años durmiendo, 2 bolsas de basura llenas de ropa que olía al desinfectante de la lavandería que no podían pagar, y un orgullo que había sido pulverizado a lo largo de los últimos 18 meses de dormir en sofás ajenos, refugios y la particular humillación de tener que explicarle a su hija por qué este año no podría tener una verdadera fiesta de cumpleaños. Pero el abogado había mencionado algo más, una estipulación legal. Debía ir a ver la propiedad en un plazo de 30 días o ésta sería vendida para cubrir impuestos atrasados. El condado necesitaba su dinero. Al Estado no le importaban los sentimentalismos. Eso había sido hace 28 días. Ahora, con $73 en el bolsillo, dinero ganado limpiando habitaciones de motel de forma extraoficial, y un billete de autobús comprado con el último vestigio de su dignidad y una tarjeta de crédito agotada que jamás podría pagar, Sarah contemplaba el sol asomarse sobre unas montañas que solo había visto en fotografías, en revistas, en consultas de dentista o en los salvapantallas de las computadoras de la biblioteca, donde había pasado horas aplicando a trabajos que nunca devolvían la llamada. La estación de Greyhound en Bethel, Montana, era poco más que un banco cubierto y una máquina expendedora que no funcionaba. Su ranura para monedas estaba atascada con algo que parecía chicle viejo. El aire aquí olía distinto. Olía a pino y a polvo, a algo limpio que le dolía en los pulmones tras 2 años respirando la mezcla de gases de escape de la ciudad y desinfectante de refugio. Emma se despertó justo cuando bajaban del autobús, sus ojos todavía pesados por el sueño, su cabello apelmazado a un lado. ¿Dónde estamos, mamá? En un lugar diferente, dijo Sarah, porque no sabía qué más decir. Porque diferente era todo lo que tenía para ofrecer. Porque Montana se sentía como el borde del mundo, y quizás ese era exactamente el lugar donde necesitaban estar. El abogado había dejado las llaves con la secretaria del condado, a solo 15 minutos a pie a través de un pueblo que parecía haber alcanzado su punto máximo en 1952 y decidido quedarse estancado allí. La secretaria era una mujer de unos 60 años con gafas de lectura colgando de una cadena de cuentas y una sospecha inicial en sus ojos que se suavizó al ver a Emma. «Usted es la chica Brennan», afirmó. No era una pregunta. «Su sobrina», corrigió Sarah. No la conocía bien. Nadie la conocían, dijo la mujer, deslizando un sobre por el mostrador. Judith siempre fue muy reservada. Vivió sola allí durante 40 años después de que su marido muriera. Dejó de venir al pueblo hace unos 5 años. Nadie se dio cuenta hasta que el cartero notó la acumulación de correo. «Siento su pérdida». Sarah asintió. Pérdida se sentía como la palabra equivocada para referirse a alguien que había sido una completa extraña. Dentro del sobre había 2 llaves, un mapa dibujado a mano y una nota con la misma letra temblorosa. «Perdóname, cuida de él». El taxista que accedió a llevarlas a la propiedad era un hombre de 70 y tantos años que se presentó como Earl,
Y no hizo preguntas sobre las bolsas de basura o la ausencia de maletas. Simplemente las acomodó en su antiguo Crown Victoria y se dirigió hacia el este, saliendo del pueblo hacia una tierra que se ondulaba y se extendía hasta que el cielo parecía más presente que la propia tierra. El lugar de los Brennan, dijo Earl después de 20 minutos de silencio. Conocí un poco a Judith. Buena mujer, vida dura. Desvió el coche de la carretera principal hacia un camino de grava que no había recibido mantenimiento en años. Pequeños árboles crecían en las roderas de los neumáticos. Las cercas se hundían como ancianos agotados. Y al final del camino, apenas visible a través de un grupo de pinos, había una casa. Sarah sintió que algo se rompía en su pecho. La granja era de 2 pisos, la pintura blanca se desprendía como piel quemada por el sol, el porche se hundía por un lado, las ventanas estaban oscuras y las contraventanas colgaban. El granero, detrás, parecía mantenerse en pie por pura obstinación. Todo hablaba de abandono, del paso inexorable del tiempo y de cosas que quedaron olvidadas. ¿Quiere que espere?, preguntó Earl. Sarah miró a Emma, luego a los $73 que le quedaban, y negó con la cabeza. Nos quedamos. Earl asintió, les ayudó con las bolsas, rechazó el pago y las dejó solas en el camino de entrada mientras el polvo se depositaba a su alrededor como ceniza. La llave se atascó en la cerradura. Sarah tuvo que forzarla, empujando con el hombro contra la puerta, hasta que algo cedió con un crujido que resonó en el porche vacío, y tropezaron hacia una oscuridad que olía a polvo, a tomillo y a algo más, algo vivo. Bolas de naftalina, madera vieja. El fantasma del café preparado años atrás. La casa estaba amueblada. Esa fue la primera sorpresa. No abandonada, sino simplemente congelada en el tiempo. Una taza de café reposaba sobre la mesa de la cocina, con un anillo seco de café viejo en el fondo. El correo estaba apilado junto a la puerta, sobres de 2019 y 2020, facturas y catálogos, y una carta con una dirección de remitente de Lexington, Kentucky. Una manta colgaba del sofá como si alguien acabara de levantarse, dejando sus gafas de lectura dobladas sobre un libro. Una biografía de tapa dura de Secretariat que Sarah casi pasa por alto en la penumbra. Se sentía como un museo, como entrar en la vida de alguien justo después de que hubiera desaparecido a mitad de una frase. Como si Judith hubiera salido a comprar comestibles y simplemente nunca hubiera regresado. Emma se movió por las habitaciones con la cautelosa curiosidad de una niña que había aprendido a guardar silencio, a no ocupar espacio, a no pedir nada. 7 años y ya dominaba la fluidez del lenguaje de no ser una carga. Sarah la siguió, viendo cada habitación a través de una neblina de agotamiento e incredulidad. Su mente luchaba por procesar que este lugar, con sus suelos crujientes y papel tapiz de otra época, ahora les pertenecía. Arriba había 3 dormitorios, uno con una cama hecha tan perfectamente que se podría hacer rebotar una moneda, las esquinas militares aún nítidas a pesar de los años de polvo acumulado. Otro lleno de cajas etiquetadas con la misma letra temblorosa, impuestos, registros veterinarios, recibos personales, 1985-1990. Y el último, vacío salvo por una mecedora frente a la ventana. El asiento estaba liso y desgastado por décadas de uso. Una vista tan específica que Sarah supo de inmediato que era allí donde Judith había pasado la mayor parte de su tiempo. Fue allí donde Sarah lo vio. La vista que contemplaba la mecedora, más allá del jardín cubierto de maleza, donde los arbustos de frambuesa se habían vuelto salvajes y habían invadido lo que pudieron haber sido parterres. Más allá de la cerca de listones caídos con malas hierbas creciendo entre los huecos, se alzaba el granero. Una estructura enorme, la pintura roja desvanecida hasta el color óxido en algunos lugares. El techo ligeramente hundido pero intacto. Y de pie, en el potrero contiguo, apenas visible bajo la luz de la mañana que se filtraba a través de los pinos en el límite de la propiedad, había un caballo. Sarah contuvo el aliento. Bajó las escaleras y salió por la puerta trasera a través de hierba que le llegaba hasta las rodillas. Emma corrió hacia adelante, con esa valentía intrépida de los niños que aún no han aprendido lo que el mundo te arrebata. El caballo no se movió mientras se acercaban. Permanecía inmóvil en el centro del potrero como una estatua.
El pelaje gris, apagado bajo la luz, las costillas se marcaban a través de la piel, la cabeza baja. Era viejo. Tan viejo que Sara podía verlo en el balanceo de su espalda y en la forma cautelosa en que soportaba su propio peso. «Mamá, ¿está enfermo?», susurró Emma. El caballo levantó la cabeza y las miró con unos ojos que contenían algo que Sara reconoció: resistencia. No era esperanza ni rendición, sino la silenciosa determinación de existir un día más. Había un nombre grabado a fuego en una placa de madera sobre la puerta del potrero. Las letras eran profundas y cuidadosas: Secretariat Shadow, la sombra de Secretariat. A Sara le dio un vuelco el estómago. Ella conocía ese nombre. Todo el mundo conocía ese nombre. Secretariat. El caballo que había ganado la Triple Corona en 1973. Que había roto récords que aún se mantenían. Que se había convertido en una leyenda inalcanzable. El más grande caballo de carreras de la historia americana. «Eso no es posible», dijo en voz alta, su voz sonando extraña en el aire libre. Pero el caballo la observaba con esos ojos ancestrales. Y en algún lugar del granero detrás de ellas, escuchó el crujido de papeles movidos por el viento que se colaba por las grietas de las paredes. El granero estaba en mejor estado que la casa. Dentro, Judith había mantenido una pequeña oficina en el guadarnés. Sacos de alimento de 50 libras para caballos mayores estaban apilados ordenadamente contra una pared. Las herramientas colgaban de tableros perforados, cada una delineada con marcador para saber dónde debía colocarse. Monturas acumulaban polvo. Bridas que parecían no haberse usado en una década. Y en un gabinete cerrado con llave, que Sara tuvo que forzar con una roca sintiéndose como una ladrona en su propia herencia, los encontró. Los papeles, carpetas gruesas con documentos organizados por año, registros de linaje que se remontaban a la década de 1980, certificados de sementales con sellos oficiales, cartas de veterinarios y funcionarios de carreras, la mayoría de ellos haciendo preguntas, exigiendo respuestas, buscando información sobre un caballo que no debería existir. Había fotografías amarillentas por el tiempo que mostraban una versión más joven del caballo en el exterior, elegante y poderoso, de pie junto a un hombre en un círculo de ganadores en algún lugar, llevando una manta de rosas, pero no era Secretariat. Era un hijo no autorizado. Pero fue la carta que estaba encima, fechada 3 semanas antes de la muerte de Judith, lo que hizo que las manos de Sara temblaran tanto que tuvo que apoyarla en el banco de trabajo para leerla. Provenía de un laboratorio de genética en California. Confirmación de ADN. El caballo del potrero, que ahora tenía 38 años, una edad que la mayoría de los caballos nunca alcanzaba y que lo convertía en uno de los purasangres vivos más viejos del país, era el hijo biológico de Secretariat. Y no solo eso, era un hijo cuya existencia nadie conocía. Nacido en 1987 a partir de semen congelado, un año después de que Secretariat muriera por complicaciones de laminitis. Criado en secreto, mantenido oculto, nunca compitió, nunca fue registrado en el Jockey Club, nunca fue vendido, nunca fue cruzado, nunca fue reconocido. La carta continuaba, con un lenguaje preciso y clínico. Un sindicato de criadores había estado buscando pruebas de este caballo durante décadas. Habían circulado rumores en la comunidad de carreras de purasangres desde finales de los 80 sobre colecciones no autorizadas, sobre muestras faltantes y sobre un veterinario que había tenido acceso al semen congelado de Secretariat y que se había desvanecido de la industria tras su muerte. El linaje de Secretariat valía millones, decenas de millones solo en derechos de reproducción. Sus descendientes exigían honorarios de semental de cientos de miles de dólares. Su legado genético había moldeado las carreras modernas. Pero el caballo había desaparecido después de que el esposo de Judith, el Dr. Marcus Brennan, un veterinario que había trabajado en la instalación donde se almacenaba el semen de Secretariat para la cría, por sindicación, muriera en un accidente automovilístico en 1985. Había habido rumores, susurros en Churchill Downs y Belmont Park. Nada confirmado, ninguna prueba, solo especulaciones y la persistente sensación de que algo de incalculable valor se había desvanecido en la naturaleza salvaje de Montana hasta ahora.
El laboratorio había localizado a Judith 6 meses antes de su muerte y le había hecho una oferta: $20 millones por el caballo y sus derechos de reproducción. Ella se había negado. La carta le pedía que reconsiderara, que se pusiera en contacto con ellos, que nombrara su precio. La fecha de la carta era 2 semanas antes de que Judith falleciera. Sarah permaneció en el granero, con los papeles en las manos, y miró al caballo que era mayor que ella, que había vivido en la oscuridad mientras el mundo lo buscaba. Emma estaba ahora junto a la cerca, ofreciéndole hierba a través de las tablillas, y el caballo, la sombra de Secretariat, caminaba hacia ella con pasos lentos y cautelosos. ¿Qué significa perdóname?, preguntó Emma cuando Sarah se reunió con ella. Sarah leyó la nota de nuevo: perdóname. Cuida de él. Creo, dijo Sarah lentamente, que significa que guardaba un secreto, uno muy grande. El caballo tomó la hierba de la mano de Emma. De cerca, Sarah pudo ver el parecido en la elegante pendiente de su cuello, los ojos inteligentes, la forma en que se sostenía a sí mismo a pesar de la edad y la negligencia. Este era el hijo de una leyenda, viviendo como un fantasma. Durante los siguientes 3 días, Sarah se autoeducó sobre caballos a partir de los libros que encontró en la oficina de Judith, libros de bolsillo desgastados con títulos como Cuidado equino para principiantes y manejo de équidos geriátricos, y vídeos que vio en la computadora de la biblioteca del pueblo, tomando notas en papel que la bibliotecaria le prestó. Aprendió a alimentar, a revisar las pezuñas en busca de grietas o infecciones, a reconocer el dolor o la enfermedad en un animal que había evolucionado para ocultar su debilidad. Aprendió que los caballos eran animales de presa, que recordaban la bondad y la crueldad por igual, y que podían vivir hasta bien entrados los 40 si se les proporcionaba el cuidado adecuado. El caballo toleró su atención con la paciencia de algo que había superado las expectativas, que había visto gente ir y venir y que había aprendido a sobrevivir sin apego. Sarah también hizo llamadas telefónicas al laboratorio de genética, donde una mujer llamada doctora Patricia Chen contestó y jadeó cuando Sarah se identificó, a los sindicatos de cría en Kentucky y Nueva York, donde hombres con voces refinadas hacían preguntas cuidadosas sobre la salud del caballo, su temperamento y su viabilidad, a historiadores de carreras que se quedaron sin aliento al describir los papeles, los resultados de ADN y el caballo en sí, parado en un potrero de Montana como un fantasma hecho carne. Todos querían verlo, verificarlo, hacer ofertas. Algunos querían enviar representantes de inmediato. Otros suplicaban por fotografías. Un hombre ofreció $50,000 solo por la confirmación de su ubicación. Un representante del Museo del Derby de Kentucky condujo 14 horas seguidas para confirmar lo que Sarah ya sabía, llegando a las 2 de la mañana con focos y un equipo de cámara. El caballo era real. El linaje estaba confirmado. Los marcadores genéticos coincidían. Y en el mundo de las carreras de purasangres, donde el linaje lo era todo y un solo caballo podía influir en el deporte durante generaciones, este era el descubrimiento de toda una vida. Las ofertas comenzaron en 20 millones, luego 30, luego 50. Sarah se sentó a la mesa de la cocina de Judith, la misma mesa donde todavía estaba la taza de café, donde Judith había abierto esa última carta del laboratorio, y vio subir cifras que no significaban nada para ella excepto libertad. Libertad de los refugios, de dormir en coches, del terror de no saber dónde acostaría Emma la cabeza por la noche, del miedo, de la pobreza desgarradora que se había tragado los últimos 2 años de su vida como arenas movedizas, de explicarle a su hija por qué otros niños tenían dinero para el almuerzo y fiestas de cumpleaños, y ella no. Pero cada vez que salía, Emma estaba en la cerca y el caballo se acercaba a ella, con la cabeza baja, aceptando el toque tentativo de sus pequeñas manos. Él está solo, dijo Emma al 4.º día. Creo que era el único amigo de la tía Judith. Sarah pensó en la mecedora frente a la ventana, en una mujer que había guardado un secreto durante 40 años, que había rechazado $20 millones, que había vivido en aislamiento antes que traicionar la confianza de un marido que había robado un caballo para salvarlo de ser explotado. Pensó en cómo se veía la soledad, cuánto costaba y lo que significaba ser la guardiana de algo valioso que el mundo destruiría por lucro. Al 5.º día, cuando un representante de un sindicato de cría ofreció $75 millones, Sarah hizo una pregunta diferente.
¿Qué pasaría con él después? El hombre parpadeó, ajustándose las gafas. ¿Después? Después de que lo compren, ¿qué pasará con el caballo? Bueno, lo transportaríamos a nuestras instalaciones en Kentucky. Comenzaríamos un programa de cría inmediatamente. A su edad, usaríamos la extracción quirúrgica para la recolección de semen. Viviría en establos con clima controlado y atención veterinaria 24 horas al día. Lo mejor. ¿Cuánto tiempo? Interrumpió Sara. ¿Cuánto tiempo viviría? El hombre dudó. A su edad, señora Michei, cada día es un regalo. Nuestra preocupación principal sería asegurar tanto material genético como sea posible mientras aún sea viable. Si pudiéramos conseguir incluso una docena de extracciones exitosas. O sea, ¿lo usarían hasta que muriera? Sara lo dijo, no era una pregunta. El hombre tuvo la decencia de parecer incómodo. Le proporcionaríamos un cuidado excelente. Sara lo acompañó a la salida. Esa noche, se sentó en el porche con Emma dormida adentro y observó el granero a través de la oscuridad. El caballo estaba allí, de pie en el potrero bajo unas estrellas que lo habían visto todo, lo sabían todo, y guardaban silencio. Pensó en Judith, muriendo sola con un secreto, y en la nota. Perdóname, no por quedarse con el caballo, sino por morir. Por dejarlo sin protección, por saber lo que el mundo le haría. Sara tomó su decisión en la oscuridad, bajo aquellas estrellas. Por la mañana, llamó a un tipo diferente de abogado, un especialista en fideicomisos y patrimonios, que escuchó sus requisitos y no le preguntó si estaba segura. Ella quería protección, quería un santuario, quería que el caballo viviera los días que le quedaran en el único hogar que había conocido. Tardaron 6 semanas en concretarlo. 6 semanas de abogados. Llamadas telefónicas y hombres con trajes caros caminando por la propiedad con portapapeles y expresiones de preocupación. 6 semanas de exámenes veterinarios, pruebas genéticas y papeleo que Sara firmó hasta que le dolió la mano. El sindicato de cría que había ofrecido 75 millones accedió, tras negociaciones que se extendieron hasta altas horas de la noche de Montana, a un trato diferente. Pagarían $115 millones por los derechos exclusivos de reproducción de la sombra de Secretariat, pero el caballo nunca abandonaría la propiedad. Toda recolección se realizaría in situ por veterinarios elegidos por Sara, con estrictos protocolos para el bienestar del caballo escritos en el contrato. Cualquier señal de angustia, cualquier declive en su salud, cualquier indicio de que los procedimientos estuvieran causando dolor o sufrimiento, y el acuerdo terminaría inmediatamente. El caballo viviría y moriría en la granja donde había pasado su vida, en el potrero donde había permanecido durante décadas bajo los cielos de Montana que lo habían visto envejecer, con dignidad. El sindicato obtendría su linaje, su oportunidad de criar campeones, su pedazo de la historia de las carreras. Sara obtendría su dinero, suficiente para cambiarlo todo, suficiente para financiar becas para niños sin hogar, para construir refugios que no olieran a desinfectante ni a desesperación, para asegurar que otras madres e hijas no tuvieran que dormir en coches o rogar por ayuda, y el secreto de Judith sería honrado. Los papeles se firmaron en una fría mañana de octubre. La escarcha cubría la hierba del potrero, las montañas se veían nítidas contra un cielo tan azul que dolía mirarlo. Sara había pasado los 2 meses anteriores arreglando la casa con dinero prestado contra la futura venta. Techo nuevo, pintura fresca, ventanas que se cerraban de verdad, reparación del granero, reemplazo de tablas podridas, modernización de la oficina, y la contratación de un administrador de rancho llamado Tom Westfold, que había trabajado con caballos geriátricos durante 30 años y entendía la tarea sin que Sara tuviera que explicarla. Emma había comenzado la escuela en el pueblo, 3er grado en la primaria Viteal, haciendo amigos, riendo de una manera que Sara casi había olvidado que era posible, llegando a casa con proyectos de arte, exámenes de ortografía e historias sobre el recreo, siendo una niña en lugar de un pequeño fantasma de niña. El dinero llegó a la cuenta de Sara a las 9 de la mañana. Ella estaba junto a la cerca del potrero observando a la sombra de Secretariat pastar a la luz de la mañana, su aliento creando nubes en el aire frío. Su teléfono vibró con la confirmación, $115 millones, más dinero del que podía conceptualizar, más del que podría gastar en 10 vidas. Suficiente para cambiarlo todo.
Suficiente para asegurar el futuro de Emma, para ayudar a otros que habían estado donde ella, para vivir sin miedo, suficiente para ser relevante. Pero el caballo siguió pastando, ajeno a que se había convertido en el animal más valioso de América, ajeno a que su existencia había pasado de secreto a salvación. Ajeno a que la genética encerrada en su cuerpo ancestral moldearía las carreras por otra generación. Sara saltó la cerca, algo que el administrador del rancho le había enseñado a hacer de forma segura, y caminó por el potrero. El caballo levantó la cabeza, la observó acercarse, y por primera vez desde que Sara había llegado, dio pasos para encontrarse con ella a mitad de camino. Sara extendió la mano, tocó su cuello, sintió su calor, su solidez, la silenciosa verdad de que algunas cosas no estaban destinadas a ser poseídas, sino solo protegidas. Gracias, susurró al caballo, a Judith, a cualquier oportunidad, destino o misericordia que la hubiera traído allí cuando no tenía a dónde ir. El caballo exhaló contra su palma. Emma llamó desde el porche, preguntando si podía traer zanahorias. Sara asintió con la mano y vio a su hija correr hacia ellas, intrépida y libre, una niña de 7 años en un mundo que volvía a tener sentido. Esto era lo que Judith había sabido, que algunos legados no tenían que ver con el dinero. Tenían que ver con la silenciosa responsabilidad de cuidar algo precioso que el mundo consumiría si se lo permitías. Sara había estado sin hogar hacía apenas 2 meses, había estado en el fondo del abismo. Y ahora estaba aquí, de pie en un potrero con un caballo que valía más que algunos países pequeños. Y todo lo que sentía era gratitud. No por el dinero, aunque eso cambiaría sus vidas de maneras que aún no podía imaginar, sino por la oportunidad de hacer lo que Judith había hecho, ser el muro de contención entre la vulnerabilidad y la crueldad del mundo. Decir no a la ganancia inmediata y sí a la protección incondicional. Elegir, justo cuando importaba, ser la celadora de algo que superaba cualquier cálculo material. El sol ascendía en el cielo. Emma apareció con zanahorias y un torrente de historias de la escuela. El caballo aceptó ambas cosas con una paciencia majestuosa. Y Sara, de pie en esa tierra que por fin le pertenecía, ante un futuro que apenas lograba asimilar, comprendió el significado real del perdón. No era perdonar el secreto guardado, sino confiar en una extraña para revelarlo. Creer firmemente que alguien entendería, y transferir el pesado manto del cuidado a unas manos que lo sostendrían con ternura. Ella había pensado que llegó allí desprovista de todo. Pero Judith, en realidad, le había dejado un legado completo. No era el caballo ni el dinero en sí, sino la profunda lección, que el acto más valioso es a veces negarse a permitir que el mundo arrebate lo que desea. Que la protección es, fundamentalmente, una forma de amor puro. Que algunas herencias no se miden en cifras monetarias, sino en la acumulación de días de vida ganados. Cada uno de esos días representaba una pequeña, pero significativa, victoria contra un mundo que siempre antepone la ganancia al bienestar. El administrador del rancho llamó desde el granero preguntando por los horarios de alimentación. Emma corrió a ayudar, con las zanahorias olvidadas en el bolsillo. Y la sombra de Secretariat estaba junto a Sara a la luz de la mañana, prueba viviente de que algunos secretos, cuando por fin se revelan, no son finales, sino verdaderos comienzos. Algún día le contaría a Emma toda la historia, la de Judith y su esposo Marcus, sobre el robo que en realidad fue un rescate. Sobre una veterinaria que amaba a los caballos más que a las normas y que había visto el daño que la industria de las carreras hacía a los animales cuando su valor excedía su bienestar. 40 años de silenciosa desafío y de vivir en la pobreza para custodiar una verdad. 40 años viendo al mundo buscar sin descanso, mientras ella se sentaba en su mecedora y guardaba silencio sobre la elección entre la riqueza y el honor. Entre la comodidad y la convicción. Sobre lo que significaba ser el guardián de algo trascendente. Pero no hoy. Aún no. Hoy solo era para estar allí, en ese lugar que había estado abandonado y que ahora renacía con vida, con un caballo que había permanecido oculto y que ahora era conocido, sintiendo algo que no había experimentado en años. No era solo esperanza, ni un mero alivio, sino un propósito profundo. El tipo de propósito que no surge de tenerlo todo, sino de proteger una sola cosa esencial. Sara Mitchell había heredado un rancho abandonado de una tía que era prácticamente una extraña.
Pero lo que realmente había recibido era una segunda oportunidad para ella, para Emma, y para un viejo caballo cuyo único crimen fue haber nacido valioso en un mundo que lo habría agotado décadas atrás. Un mundo que habría extraído hasta la última gota de su valía genética, hasta que no quedara más que cifras en un papel y un cuerpo demasiado sacrificado. Los abogados la llamarían pronto con preguntas sobre impuestos, fideicomisos y planificación patrimonial. El sindicato enviaría a su equipo el próximo mes para iniciar los procedimientos de cobro. La vida se complicaría de maneras impredecibles, requiriendo contables, asesores y personas que entendieran de dinero en cantidades que ella jamás había imaginado. Pero por ahora, en ese instante, con el sol calentándole los hombros y la risa de Emma resonando desde el granero donde ayudaba a Toma a alimentar a los gatos, y con el caballo respirando tranquilamente a su lado, paciente, vivo y protegido, Sarah se permitió sentir lo que Judith debió sentir durante 40 años. El gozo feroz y silencioso de mantener algo a salvo, de que le confiaran un legado que importaba más que el beneficio económico. De saber que cuando el mundo viniera a preguntar, y el mundo ya había venido a preguntar con sus maletines, sus contratos y sus promesas, ella tenía el derecho de decir, todavía no. Así no. Nunca bajo vuestros términos. Ella había tocado fondo, durmiendo en un coche con su hija, contando monedas para un café de gasolinera, preguntándose si tendrían dónde ir cuando expirara el límite de 30 días en el albergue. Y un viejo caballo, viviendo en la oscuridad en la naturaleza de Montana, desconocido y no reconocido, la había elevado a alturas que nunca había imaginado. No a través de su valor monetario, aunque ese valor era real y transformaría sus vidas, sino a través de su mera presencia, mediante la responsabilidad de su cuidado, a través del recordatorio de que las cosas más importantes de la vida no se compran ni se venden. Se eligen, se protegen, se honran, se custodian contra un mundo que lo ve todo como una mercancía, un día a la vez. Emma regresó con Tom. Ambos discutían nombres para los gatos del granero que habían aparecido de la nada, probablemente vagabundos salvajes que habían vivido en las vigas durante años. Y Sarah sonrió. Este era su hogar ahora. No temporal, no condicionado. Hogar. Este lugar abandonado, restaurado a su plenitud. Este tesoro escondido sacado a la luz en sus propios términos. Esta herencia imposible que había salvado su vida, no con dinero, sino con significado. Y de pie en el centro de todo, paciente, inmutable y antiguo, estaba la sombra de Secretariat, que ya no era un secreto, pero tampoco era aún otra mercancía. Simplemente un caballo que envejecía con dignidad, rodeado de cuidados, prueba viva de que a veces la mejor herencia no es el dinero, sino la oportunidad de hacer lo correcto por algo que depende de ti. La oportunidad de elegir la protección sobre el rédito, la oportunidad de honrar una confianza. El viento sopló entre los pinos que bordeaban la propiedad. El mismo viento que había soplado allí durante décadas mientras Judith se sentaba en su mecedora y observaba. Las montañas permanecían vigilantes, eternas y pacientes. Y Sarah Mitchell, que había vivido en la nada, que había sido invisible en un mundo que atraviesa a las personas sin hogar como si fueran transparentes, comprendió por fin que se le había entregado la totalidad. No se trataba de la granja, aunque las escrituras estuvieran a su nombre, ni de la fortuna, aunque el dinero transformaría sus vidas de maneras que apenas comenzaba a imaginar, sino de la elección. Y ella había tomado esa decisión de la misma manera que Judith, con todo su corazón apuntando hacia la protección, hacia el desafío silencioso de decir no a aquellos que solo querían tomar, usar y consumir. Esa era la verdadera herencia, la que importaba, la que lo sobreviviría a todos. El conocimiento de que algunas cosas preciosas y vulnerables, valen más que su valor de mercado. Que ser el muro entre algo indefenso y un mundo que desea explotarlo es quizás el trabajo más importante que una persona puede realizar. Esos 40 años de silencio, de pobreza y de solitaria vigilia habían sido el regalo de Judith, no para el caballo, sino para quien viniera después y fuera capaz de comprenderlo.